Buen día, alumno de los colegios Leonard Euler. El día de hoy vamos a hablar del tema número 4, que son los glúcidos. Este tema es exclusivo para los alumnos del cuarto de secundaria, círculo selección. Así que avanzamos. Hay que recordar que en la clase anterior hablamos de de las biomoléculas inorgánicas y hablamos del agua, las sales minerales, los gases. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, o también conocidas como principios inmediatos. ¿Sí? Los principios inmediatos o las biomoléculas orgánicas están formadas básicamente por cuatro, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces acá vamos a observar, digamos, los monómeros de cada una de estas biomoléculas, qué enlace poseen, qué estructura forman, características y funciones que tienen dentro del organismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos que son moléculas sencillas que se van a unir y van a formar estructuras. Y estas van a realizar funciones específicas, dependiendo de en dónde se encuentren, ¿no? Entonces, el día de hoy, en primer lugar, vamos a hablar de los glúcidos, que acá ya menciona, está formado por monosacáridos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un monosacárido? Glúcidos. Dentro de las características generales, son las biomoléculas más importantes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque son energéticas, es la que va a permitir que podamos realizar el proceso de respiración celular. Y este proceso requiere básicamente de dos elementos, la glucosa y el oxígeno. Y la glucosa es un glúcido, entonces este es importante para la obtención de energía, por lo menos para todos los organismos vivos. Son biomoléculas ternarias. ¿Qué quiere decir esto? Que posee carbono, hidrógeno y oxígeno, básicamente tres elementos en su estructura. Por otro lado, sus unidades monoméricas se denominan monosacáridos. ¿Sí? El término mono quiere decir uno. Entonces, estas son las unidades que ahora los monosacáridos pueden ser variados. Puede ser glucosa, fructuosa, entre otros. Su enlace químico es el enlace glucosídico. O sea, los monosacáridos se van a unir por enlace glucosídico. Entonces acá vemos un monosacárido y acá vemos un disacárido, que son dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Acá podemos observar un polisacárido homogéneo. Acá, por ejemplo, usamos un heteropolisacárido porque vemos que está formado por diferentes monosacáridos. Dentro de los grupos funcionales que posee tenemos el aldehído y el cetona. Eso se da en su estructura, que puede ser cíclica o puede, por ejemplo, acá, ¿no? Acá observamos las fórmulas que poseen lineales o cíclicas. Por ejemplo, la proyección de Fischer es una proyección lineal, ¿no? En cambio, la de Howard es una cíclica. Ambos son glucosa, solo que tienen diferentes formas de, digamos, expresarlas a nivel de su fórmula química, pero ambas cumplen la misma función. Simplemente es una representación de la estructura química que posee en base a los elementos ya mencionados, ya que son ternarios. Mira, observamos que está carbono, oxígeno e hidrógeno en toda esta cadena. Y en este ciclo vemos igual, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero ambos son glucosas, solo con diferente forma, ¿no? Fórmula. Dentro de las principales funciones biológicas de los glúcidos, como les mencioné, es energética. Es la principal fuente de energía. ¿Sí? Entonces, más o menos un gramo de glúcido puede proporcionar 4100 calorías, es aproximadamente. Puede ser menos, dependiendo del texto puede variar. Por ejemplo, un ejemplo es que, por ejemplo, los espermatozoides utilizan como fuente de energía la fructuosa. Es por eso que tienen este movimiento a nivel de su flagelo y es un gasto energético muy grande. Es por eso que en el momento del coito es que el varón puede sentirse fatigado y es debido a que liberó millones de espermatozoides y este tiene una cantidad grande de energía. Estructural, porque puede formar parte de la pared celular de plantas, como en la celulosa, o en los hongos, que en la quitina, o también la quitina se encuentra en el exoesqueleto de los insectos también, ¿no? Es por eso que a veces cuando uno pisa un insecto, como que suena, ¿no?
Suena crunch, suena así. Y eso es debido a que posee quitina. O sea, es un esqueleto que se va rompiendo, que se va quebrando. También posee, es de reserva también. Por ejemplo, en el caso de las plantas, ellos cuando forman una fruta, o un tallo, una papa, o una manzana, esta está formada pues de almidón, está formada por cadenas de glucosa. Entonces actúa como reserva, ¿no? En el caso de los seres humanos o los animales, se encuentra el glucógeno. Cuando tenemos una glucosa en exceso, ya tenemos lo suficiente que permite, digamos, vivir. El resto se guarda como glucógeno. Este se almacena en el hígado o en los músculos, dependiendo. Entonces acá observamos, ¿no? Cómo la celulosa se encuentra en las plantas, acá cómo come este roedor y se va almacenando en el hígado, ¿no? Y se va formando cadenas. Y cuando uno requiere utilizarla, estas cadenas se rompen y se utilizan. Es por eso que cuando una persona deja de comer 1, 2, 3, 4 días, no se muere al instante, sino que tiene reservas energéticas que va a ir, digamos, utilizando. La de primera línea son los glúcidos, ya después vienen los lípidos, luego las proteínas, pero las que utilizamos y rápidamente son lo que es los glúcidos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los glúcidos. De manera general se clasifican en tres tipos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Como observamos acá, los monosacáridos son los más simples, tienen entre 3 a 7 carbonos, son solubles en agua y tienen un sabor dulce. Ahí encontramos a la pentosa, por ejemplo tenemos a la ribulosa, que es importante en la fase oscura de la fotosíntesis, ya que en esta fase ya se va a formar el azúcar, que va a formar posteriormente la reserva energética de la planta, que sea una manzana, una papa, una yuca, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a la ribosa, que se encuentra en el ácido ribonucleico. ¿Sí? Este es un ácido nucleico. Y ojo, no hay que confundir la ribosa con la ribulosa, ¿sí? Lo encontramos en el ARN de transferencia, ARN mensajero. Lo encontramos también en el ARN ribosomal, en el ribosoma propiamente dicho. También tenemos la desoxirribosa, que se encuentra en el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Sí, estas son pentosas. ¿Qué quiere decir pentosa? Que posee 5 carbonos. Por otro lado tenemos las hexosas, que tienen 6 carbonos. La glucosa, también llamada dextrosa, es una fuente de energía de todas las células, de todos los seres vivos. La fructosa o la lebulosa es una fuente energética para los espermatozoides, por ejemplo. Y la galactosa, que se encuentra en los productos lácteos, ¿no? Cuando hablamos lácteos, leche. Acá tenemos algunas estructuras cíclicas de la ribosa, desoxirribosa y desoxirribosa. Mira, acá vemos esta diferencia, ¿no? Ribosa posee un oxígeno, desoxi no tiene oxígeno. Tenemos acá la ribulosa, ¿sí? Entonces acá tenemos un conjunto de estructuras cíclicas y una lineal, ¿no? Recuerden, lineal Fisher-Howard. Tenemos acá los disacáridos, que son el producto de la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Los principales disacáridos que tenemos o que debemos reconocer son tres: lactosa, sacarosa y maltosa. La lactosa es la unión de la glucosa y la galactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. La sacarosa es la unión de glucosa y fructuosa. La sacarosa la podemos encontrar en algunas frutas, también en la caña de azúcar. Y la maltosa es la unión de glucosa y con otra glucosa. En este caso de la unión de glucosa, la maltosa, por ejemplo, el azúcar de malta, se dicen que es muy energética. La cerveza negra tiene azúcar de malta o el conocido Malting Power. ¿Por qué se dicen que es muy energético y te brinda mucha cantidad de energía? Debido a que tiene, mira, dos glucosas. Y si tiene dos glucosas, quiere decir que tienes que doble posibilidad de realizar el proceso de la respiración celular. Por ende vas a tener más energía, más liberación de ATP. Entonces es por eso, ¿no? Acá tenemos cómo se da este enlace, el enlace glucosídico. Y vemos que puede tener diferentes formas. Por ejemplo, acá vemos un alfa 1,4, debido a que está unido al carbono 1 y al 4. Y acá el mismo enlace, pero diferente. 1,4, pero mira, la forma es diferente. Este es beta 1,4, ¿no?
Este es, digamos, cómo se da a nivel de la estructura química los enlaces. Pueden ser alfa, si son así, en diagonal, o beta, si tienen esta forma, ¿no? Dependiendo también de la estructura de los monosacáridos que se unen. Por acá también tenemos un beta, pero miren, tiene la misma forma, ¿no? Oligosacáridos. No son muy comunes, pero son aquellos que se encuentran entre 3 y 10 monosacáridos. Eso quiere decir que no son muchos. Oligo viene de pocos. ¿Sí? Acá vemos trisacáridos, tetrasacáridos. Son muy poco comunes. Lo que sí nos interesa son los polisacáridos. Estos son insolubles en agua y no poseen sabor dulce. O sea, son impermeables. Lo más importante de los polisacáridos son, por ejemplo, el almidón, que es reserva alimenticia de plantas, como acabamos de comentar. ¿Cómo observas el almidón? Por ejemplo, agarra una papa cruda, pártela en dos y va a ser una sustancia blanquecina que va a salir de la parte, digamos, carnosa de la papa. Eso vendría a ser el almidón, ¿sí? Que es un conjunto de cadenas que están formadas por glucosa. El glucógeno, reserva alimenticia en los animales, lo acabamos de comentar hace un momento, que el exceso de glucosa que tenemos en los alimentos se van a guardar como reserva y se van a almacenar como glucógeno, sea en el hígado o también en los músculos. La celulosa es la parte estructural de una pared vegetal, una pared celular vegetal. Entonces se encuentra, digamos, protegiendo a la célula vegetal, ¿sí? Dándole esta forma hexagonal inclusive. Es por eso que la celulosa es una estructura rígida. Luego, pues, posteriormente se va formando capas y capas de esta pared y forma una rigidez. Por ejemplo, en el caso de los árboles observamos eso, ¿no? Que ya son células muertas, pero que poseen todavía la rigidez debido a la celulosa y a las transformaciones que ha tenido, ¿no? Y la quitina, que constituye el exoesqueleto de los insectos. Y también se encuentra en la pared celular de los hongos. Entonces, exoesqueleto quiere decir que es un esqueleto externo, ¿no? Los insectos no poseen un esqueleto interno, sino externo. Bueno, y crustáceos también. Acá vemos, ¿no? La celulosa, la amilosa, el glucógeno. Vemos que tienen formas muy diferentes. Y es debido a que una, tienen una diferente función también. Acá vemos la quitina, cómo se da este enlace, ¿no? N-acetil de glucosamina. Observamos. Fuentes de glúcidos. Los glúcidos los vamos a encontrar en muchos alimentos, básicamente en pastas que son los fideos, patatas, fibras, cereales, legumbres. Los glúcidos ayudan básicamente a realizar estos procesos energéticos, ¿sí? Es importante por ello que los glúcidos sean consumidos diariamente, no en exceso, porque el exceso puede ocasionar también la formación de lípidos, ya que estos se guardan como reserva, como ya lo mencionamos antes. Entonces vemos también las patatas, las fibras, cereales, legumbres, entre otros. Bueno, chicos, y así acabamos el tema. Espero les haya servido de mucho. Y ya nos estaremos escuchando, o me estarán escuchando en una próxima oportunidad. Saludos y hasta luego.